Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos veis a través del canal de YouTube que tiene la iglesia de Colmenar Viejo y Manzanares el Real. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra, bienvenidos al estudio del libro de Jueces, a la continuación del estudio del libro de Jueces. Y antes de pasar al estudio en sí, pues me gustaría poder orar con vosotros. Así que vamos a tener una oración y comenzamos nuestro tiempo de estudio de la palabra. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor incondicional, por tu misericordia, por tu justicia, por tu bondad, por tus bendiciones, por todo lo que haces en definitiva con y por y para nosotros. Queremos darte las gracias por tu cuidado, queremos darte las gracias porque estás continuamente teniendo cuidado de cada uno de nosotros, bendiciéndonos a cada uno de nosotros y proveyendo de todo aquello que necesitamos a cada uno de nosotros. Padre, en esta tarde queremos pedir tu bendición sobre este tiempo, pedir tu bendición sobre cada uno de aquellos y cada una de aquellas que puedan estar viendo este estudio, para que tú obres en nuestros corazones y podamos entender, podamos saber lo que en esta tarde quieres decirnos a cada uno específicamente. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, porque nos ayuda día a día a poder encaminar nuestras vidas, a poder guiar nuestras vidas hacia ti. Gracias porque un día enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para recibir el castigo por cada uno de nuestros pecados y así justificarnos delante de ti con su muerte y con su resurrección. Padre, bendice este tiempo, bendice, como digo, a cada uno de aquellos que nos están viendo y sobre todo que tu palabra penetre en nuestros corazones, en nuestra mente y podamos ser hacedores de ella. Señor, pedimos que todo lo que vayamos a poder hablar, a poder decir, a poder compartir sea para tu gloria y para tu honra. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como decía, continuamos con el estudio del libro de Jueces y estamos pues ya prácticamente acabando este libro de Jueces. Aún nos quedan pues algunos capítulos, 5 en concreto. Estamos en el capítulo 16 y me gustaría en esta tarde, en este tiempo, pues leer con vosotros en el libro de Jueces capítulo 16 y versículos del 20 al 28, que será en lo que esta tarde pues basaré el estudio. Así que vamos a leer en Jueces capítulo 16 y versículos del 20 al 28. Dice así la palabra del Señor. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos.
por mis dos ojos. Bien, pues hasta aquí el texto en el que esta tarde vamos a basar el estudio. Y continuamos con Sansón. Hemos visto cómo Sansón, ese hombre fuerte, ese hombre extraordinario, ese hombre que con esa fuerza bruta de la que Dios le había dotado, pues va una tras otra derrotando a los filisteos, pero también va decayendo cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez ve su más autosuficiencia y su no dependencia de Dios. Hasta tal punto que vemos cómo sirvió esa decadencia, cómo sirvió Sansón de escarnio, de burla, de juguete delante de todos esos filisteos en ese templo de su dios Dagón. Y como digo, seguimos con Sansón en el libro de Jueces. Y la semana pasada vimos cómo Sansón desecha su relación con Dios en favor de sus propios méritos. En el versículo 20 nos dice que Sansón piensa que hará lo mismo que las otras veces. Pero aquí está también la clave para su derrota. Y la clave para los versículos que siguen y son los que vamos a tratar en esta tarde. También están en ese versículo 20. Dice el versículo 20 al final, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y es en ese momento, en ese preciso momento en que los filisteos se echan sobre él y lo prenden. Ahora es igual de débil que cualquier otro hombre, ahora es igual de frágil que cualquier otro hombre, y ahora es cuando Sansón puede empezar a atisbar la realidad de su derrota, la realidad de que su fuerza le había abandonado. Claro, aquí hay una cuestión, y es que, por un lado, vemos como un juez, este juez en concreto, un juez de Israel, por primera vez es derrotado. Y el relato nos dice que en cuanto le cortaron el pelo, comenzó a crecerle de nuevo. Por eso digo que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, podría ser que Sansón, al ver que realmente su pelo era cortado y que su fuerza desaparecía, pues quizás podría pensar que ese voto nazareo del cual él dependía o del cual él era el hacedor, pues al desecharlo tantas y tantas veces, de repente puede ver cómo Dios le abandona. O también, pues los filisteos, que no eran tontos, ¿no? El relato nos dice que cuando le cortaron el pelo, pues como comenzó a crecer, pero que su fuerza extraordinaria no regresa con el crecimiento del pelo. Y los filisteos conocían a Sansón y también conocían sus costumbres, su religión, sus ritos, etc. Y sabían que Sansón era nazareo. Y sabían las implicaciones que tenía el ser nazareo, y su pensamiento fue también algo básico, algo sencillo. Y decir, al cortarle el pelo, deja de ser nazareo. Por tanto, si su fuerza radicaba en su condición de nazareo, en ese voto de nazareo, pues era también por un tiempo definido, un tiempo limitado. Y era un tiempo en el que al llegar a incumplir uno de los requisitos, una de las condiciones de ese voto nazareo, pues dejaba de serlo y su fuerza le abandonaba. Porque ellos estaban pensando en que su fuerza radicaba en ese voto que había hecho de ser nazareo. Entonces pensaron que instantáneamente dejaba de serlo y que sus fuerzas lo abandonaron. La idea que tienen es una idea ritual, es una idea costumbrista, es una idea de tradición, es una idea de, incluso podemos decirlo, condicional, ignorando que Dios había dicho que sería nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. Que no importaba lo que hiciera o dejara de hacer, que Dios iba a seguir cumpliendo su promesa en Sansón. No era algo ritual, no era algo mágico, como ellos estaban acostumbrados con sus dioses, ¿no? Estaban acostumbrados a que hacían un ritual, algo así, especie de mágico, y conseguían las cosas que su Dios supuestamente les daban gracias a esos rituales. Pues pensaban que era algo muy parecido, que en cuanto que ese ritual se dejaba de hacer, pues todo eso desaparecía.
Y no piensan que tiene que ver, no es que tenga que ver más, sino que tiene que ver todo con la gracia de Dios. Pero tampoco el hecho de ser nazareo era donde radicaba la fuerza de Sansón. Tiene que ver con la relación, con lo que vimos la semana pasada, con la relación que Sansón podría tener y debería tener con Dios. Tenía que ver con su fe en Dios, tenía que ver con esa dependencia total y absoluta de Dios. Dios es un Dios incondicional. Dios no pone condiciones. Dios no es un Dios al que se le pueda condicionar a hacer esto o aquello porque yo hago esto o aquello. Él no espera nada a cambio de nosotros. De hecho, envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz sin esperar siquiera que le amásemos. Que amásemos a su Hijo, que nos arrepintiésemos, pero aún así lo envió para pagar por nuestros pecados. Aún así, Cristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros, sin esperar nada a cambio. Él no espera, como digo, nada a cambio. Sabe qué va a ocurrir y aún así sigue obrando. Y aún así sigue derramando de su gracia. No es como los otros dioses, no es como los dioses del pueblo filisteo, o de los amorreos, o de los eteos, o de los jebuseos, de todos los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel, ¿no? Dioses condicionales, dioses que por condiciones hacen las cosas, ¿no? Dioses que se basan en rituales, en magias, en dioses que son manipulables y que manipulan. Bueno, que manipulan no es muy correcto, ¿no? Sino más bien que eran ellos, aquellos que tienen a esos dioses por dioses, los que manipulan. En este caso los filisteos, los que ejercían el sacerdocio para estos dioses, quienes manipulaban a los demás y quienes hacían lo que querían con el pueblo y con estos dioses. Pero el tema es que estos dioses, o supuestos dioses, dan a cambio de. Hacen si ellos hacen. Dan si tú das. Mientras que Dios, mientras que Jehová, hace sin esperar nada a cambio. Obra aún en aquellos que sabe no serán fieles. Pero Dios obra en esa debilidad humana, de tal forma que ni su poder ni su obra están limitados o dependientes de la obediencia. Si no, no tenéis más que ver qué es lo que ocurrió en el huerto del Edén. Dios da unas normas o unas premisas a Adán y Eva. Sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Es la pregunta que me hacen mis hijas, que bueno, pues mi hija la mayor ya no tanto, pero mi hija la pequeña todavía me sigue haciendo: papá, si Dios sabía lo que iba a ocurrir, ¿por qué aún así pues creó al hombre? No tengo una respuesta para ello, pero lo que sí puedo responder es que a pesar de que Dios sabía la desobediencia, ya tenía un plan para actuar sobre esa desobediencia. Ya había ideado ese plan de salvación para el hombre, porque el hombre no podía, el hombre, la mujer, el ser humano en general, no podía y no puede salvarse por sus propios méritos. Y lo que ocurre con Sansón es lo mismo, y lo que ocurre con todos los jueces es lo mismo. No son los méritos de los jueces, no son la fuerza de los jueces o la palabrería de los jueces o la inteligencia de los jueces, sino es la gracia de Dios la que actúa en cada uno de ellos. Y es lo mismo que ocurre con nosotros. No es nuestros méritos, sino es la gracia de Dios la que actúa en nosotros. Dios quiere mostrar al pueblo de Israel que Él, y solo Él, es el Dios verdadero, es a quien han de seguir y servir, y usa a Sansón, como usó a otros jueces, para confrontar a los pueblos que dominaban a Israel, aquellos que estaban a su alrededor. Podemos verlo en Jueces capítulo 14 y versículo 4, que nos dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dios usa todo esto para confrontar a aquellos pueblos que no quieren seguir, incluso para confrontar al pueblo de Israel para que deje de seguir, para que deje de establecer esas relaciones perniciosas
esas relaciones que no les llevaban a ningún sitio y a ningún bien con los pueblos que estaban a su alrededor, adoptando, conformándose a sus rituales, a sus religiones, a sus usos y costumbres, dejando a Dios de lado. Pueblos idólatras que tratan de imponer a Israel sus ideas, sus costumbres, sus ritos. Pueblos que no solo oprimen a Israel de forma física, sino también espiritual. Y hoy, el problema que tenemos es que hoy pensamos que esos pueblos ya no existen. Hoy pensamos que estamos libres de todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos una libertad religiosa, tenemos libertad de expresión y todo lo que queráis. Y eso es verdad y está bien, pero hay todavía muchos perseguidos a causa de Cristo, a causa de Dios. Pero vivimos en un país laico, en un país donde la libertad de religión pues está en la Constitución, ¿no? Y donde pensamos que no hay nada que nos pueda quitar esa libertad o que nos pueda oprimir espiritualmente. Pero nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos siendo igual de oprimidos por una sociedad que en conjunto solo piensa en hacer bueno todo aquello que es desobediencia a Dios. Fijaros lo que dice siglos después del libro de Jueces. Pablo en su segunda epístola a Timoteo y capítulo 3, versículos 1 en adelante, le dice a Timoteo lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fijaros, lo que Pablo está aquí diciendo siglos después de Sansón es algo parecido a lo que ocurría con Sansón y con los jueces antes de Sansón. Pueblos que estaban alrededor que tenían todas estas aptitudes, ¿no? De ser pues ávaros, vanagloriosos, blasfemos, y quieren transmitir y quieren que los demás adopten las mismas ideas. Pero toda esta lista que Pablo le da aquí a Timoteo, resulta que hoy ocurre lo mismo. Vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente piensa que todo lo que tiene que ver con Dios, que todo lo que tiene que ver con fe, es cosa de nuestros antepasados. Es algo que está ya obsoleto, está viejo y que no sirve para nada. No es muy diferente a lo que ocurría tanto en Jueces como cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo. Pero sigue diciendo: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Veis? Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Aquí no hay autosuficiencia. Y eso es lo que Sansón obviaba. Y eso es lo que Sansón desechaba, ¿no? La suficiencia solo en Dios. Sin embargo, él tenía esa autosuficiencia. Y nos sigue diciendo: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es lo que le ocurría a Sansón. Él estaba engañando
a otros, y también estaba siendo engañado, y se engañaba a sí mismo porque pensaba que todo lo que tenía era suyo por méritos propios, que lo merecía, que era suyo por méritos propios, que era suyo por determinación propia, y que él había logrado tener todo eso. Una sociedad que trata de desvirtuar lo bueno y agradable a Dios, y que pide ritos, rituales, sacrificios a dioses manipulables y que manipulan. Dioses condicionales. Dioses que dan condiciones. Dioses que dicen, si tú me das, yo te doy. Y es así, a lo mejor no son dioses como Dagón o como otros que tenían, ¿no? Pero son dioses a los que podemos poner también nombre. Dinero, poder, fama, sexo, todo lo que queráis imaginaros. Todo aquello que le quite el sitio a Dios es un Dios. No difiere mucho de lo que ocurría en Jueces con lo que ocurre hoy. Una sociedad idólatra contra la que Dios lucha a través de siervos más o menos obedientes, es verdad. Más o menos pues comprometidos, es verdad. Como vemos el caso de Sansón. Pero siervos que usa como herramientas útiles en sus manos. Siervos imperfectos, sí, como hemos estado viendo, pero útiles en manos de Dios. Y es en esta situación, en medio de un pueblo idólatra, en medio de un pueblo vanaglorioso, y toda esta lista que hemos leído en 2 de Timoteo, y con un juez egocéntrico y desvinculado de su voto nazareo, donde Dios actúa. Donde Dios actúa, y actúa de una manera increíble. Y es en este preciso momento donde Sansón, quien pensaba que su fuerza era por méritos propios, tira de la fe, de su fe, de esa fe que debería haber sido una constante en su vida. ¿Por qué? Porque nos dice en Hebreos 11 y versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es aquí donde él tira de fe. De esa fe, como decía, que debería haber sido una costumbre en su vida. De esa fe que debería de haber sido una constante en su vida, un continuo en su vida, y donde debe ser una constante en nuestra vida, un continuo en nuestra vida. El problema de Sansón es que ha creído que seguirá siendo fuerte, y que esa fuerza que ha usado para su propia salvación, de nuevo, le va a salvar. Fijaros lo que dice el versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Cómo como las otras? Pues fijaros, capítulo 14, versículos 5 y 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito. Versículo 19 del mismo capítulo 14 nos dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Versículos 13 y 17, capítulo 15, versículos 3 al 5, que nos dice también, entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, y mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Versículos 13 al 17 de este mismo capítulo 15 nos dice, y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y podríamos seguir así pues unos cuantos versículos más, donde vemos que Sansón una y otra vez sale
airoso. Y piensa ahora que de nuevo va a salir airoso, pero lo piensa por sus propios méritos. Pero este problema es el mismo problema que nos sucede a nosotros. Pensamos y nos creemos autosuficientes, y que son nuestros méritos los que van a hacer, los que nos dan todo aquello que tenemos. Y es ahí donde hay también idolatría. ¿Por qué? Porque creemos en nuestros méritos, que son nuestras obras las que nos salvan. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 9? Que nos dice así, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y aquí viene lo importante de este versículo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, méritos, para que nadie se gloríe. No son nuestros méritos los que nos hacen merecedores de salvación. No son nuestras obras las que nos hacen merecedores de las bendiciones de Dios. No es esa idolatría en nuestros méritos, sino que es la gracia de Dios. Pensamos que todos los méritos, que todo lo bueno es por mérito propio, y que lo malo es que no entendemos cómo nos pueden pasar cosas malas. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque hacemos cosas buenas, porque hemos conseguido alcanzar metas que nadie ha alcanzado, y somos mejores. ¡Qué bueno soy! ¿Y cómo es que me pueden pasar cosas malas? Pues mira, te voy a decir una cosa, querido hermano, hermana, amigo, amiga. No es que te pasen cosas malas porque te tengan que pasar cosas malas o porque sean cosas malas, sino las cosas malas que nos pasan es por nuestra propia autosuficiencia. Porque desechamos a Dios de nuestras decisiones. Y entonces nuestras decisiones que pensamos que son las correctas, se vuelven malas decisiones. Porque creemos que todos nuestros caminos, como nos dice también en Proverbios, son buenos. Pero Dios es quien pesa los corazones, quien sabe lo que hay. Nos parecen buenos siempre. Y entonces las cosas malas no nos pueden pasar a nosotros. Y quizás esta misma idea pasó por la cabeza de Sansón. Quizá le rondó. Pero hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Y Sansón, como dice el refrán, usó de esa dicha buena. Sansón, como he dicho antes, hace un uso de su fe y ora a su Dios. Después de ver, hemos leído en estos versículos, después de ver cómo el pueblo de los filisteos le escarnece, le tiene como un juguete, le pone a moler el trigo allí, a moler el grano allí en la cárcel, le sacan los ojos, hacen de él un pelele, lo que ellos quieren, y de repente un día dicen, venga, vamos ahora a reírnos del todo, que sirva de juguete, de bufón de la corte. Vamos a sacarle aquí en medio de la plaza y que nos sirva para reírnos. Y entonces él usa de su fe y ora a Dios, a su Dios, al Dios de Israel, al Dios vivo, al Dios incondicional, sabiendo y teniendo la certeza que Dios escuchará su oración. ¿Cuántas veces deberíamos de hacer ese mismo acto de fe y acudir a Dios en busca de ayuda y no ser autosuficientes? Y Dios oye a Sansón. Dios devuelve la fuerza a Sansón, no por su melena morena al viento, ni por su cuerpo esbelto, o por sus músculos fibrosos, ni nada de eso. No, no es por eso. Es por su acto de humildad, su acto de fe. Versículo 28 del capítulo 16 de Jueces nos lo dice bien claro. Nos dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios.
Esa es una oración que deberíamos de hacer continuamente. Señor, ayúdame en todo momento. Tengo que tomar esta decisión. ¿Qué es lo más correcto? Para tu gloria, para tu honra. Porque esto que tengo es tuyo. Me lo has dado tú por gracia, por tu misericordia, por tu compasión. Y tengo la seguridad y la certeza que me lo has dado a mí, no por mis méritos, sino para que yo lo use a favor tuyo y para servir a los demás, no para mi gloria, sino para tu gloria. Sansón usa humildad, tiene un acto de fe. Dios no se olvida de sus siervos. Quizás Sansón sí se olvidó de Dios. Quizás nosotros muchas veces nos olvidemos de Dios. Sansón creía que Dios bendice por méritos, porque se lo merecía. Pero lo que no piensa es que lo que Dios da, lo da de gracia, porque no lo merezco. Pero Sansón pensaba que sí, que es verdad que Dios me bendice, pero me bendice porque me lo merezco, porque soy mejor que estos o que esos. Y no es así. Lo que Dios da, lo da de gracia. Y no lo da para que lo usemos o para que lo usase Sansón como le viniera en gana, como le apeteciera, cuando quisiera, como quisiera y porque quisiera. No, lo que Dios nos da de gracia es para usarlo, para agradarle a Él y para servir a los demás. La gracia es algo inmerecido, es un don gratuito de Dios. Es algo que Dios nos da porque Él quiere. Y se nos olvida con mucha facilidad, se nos olvida que todo, absolutamente todo lo que tenemos es por gracia. Y que Sansón tenía su fuerza por gracia, para usarla para la gloria de Dios y para el servicio a los demás, para servir a los demás. Y lo que Dios nos da es por gracia, para usarlo para la gloria de Dios. Ese es el fin de las bendiciones que Dios nos da, usarlas para agradarle y servir a los demás y no en nuestro propio beneficio. Termino con un versículo que está en la carta de Santiago, capítulo 4 y versículo 17. Santiago, capítulo 4 y versículo 17 nos dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén.